Universidad de Valencia, cirugía oncológica y maxilofacial del Departamento de Cirugía, factores de riesgo del cáncer de mama, 2007. Tipo de patología del cáncer de mama, epidemiología del cáncer de mama, biología molecular del tumor, factores predisponentes para la proliferación, factores como historia y familiar y herencia, genéticos, factores hormonales y endocrinos, factores ambientales y otros, radioterapia, otras enfermedades de la mama, lactancia materna, traumatismos, otros factores que no parecen suponer riesgo de cáncer de mama, antecedentes personales de cáncer de mama, cambios de la mama, densidad de la mama. En introducción nos vamos con cada una de las dos glándulas hemisféricas discoidales del tórax de las mujeres maduras que en niños y varones se encuentran en estado rudimentario. El tejido glandular forma un sistema radial de lóbulos que contienen alvéolos. Cada lóbulo posee un sistema de conductos para el paso de leche desde los alvéolos al pezón. La periferia está constituida principalmente por tejido adiposo. Es cáncer de mama cuando se trata de una neoplasia maligna más frecuente en la mujer en todo el mundo y el tumor que mayor número de muertes produce en la mujer en nuestro país. El cáncer de mama es una de las enfermedades más relevantes del mundo occidental y la más importante en la población femenina. Está aumentando su incidencia y supone el 18.2% de las mujeres por cáncer en la mujer y la primera causa en mujeres de 40 y 55 años. Tipos de patología de cáncer de mama. En la mama se pueden originar tumores malignos de diferentes tejidos: glandular, que son adenocarcinomas; conectivo, que son sarcomas; linfáticos, que son linfomas; de piel, que son epiteliomas. Los tumores más frecuentes son los originados en el epitelio de los conductos del tejido glandular, casi todos en la parte terminal del sistema lobular, independientemente de la diferenciación neoplásica, por lo que se trata de adenocarcinomas. Existen dos grandes tipos: el cáncer in situ, cuando las células originadas en el conducto de la mama crecen sin sobrepasar la membrana basal, que se suelen diagnosticar porque las áreas necróticas centrales se calcifican y forman microcalcificaciones visibles en la mamografía. En la actualidad se ponen del 20 al 25% total de los hallazgos. El cáncer invasor, en el que las células sobrepasan la basal e invaden los tejidos vecinos. Y el cáncer invasor, en el que las células sobrepasan la basal e invaden los tejidos vecinos. Existen diversos tipos de cáncer in situ, aunque el más importante es el cáncer ductal in situ, o sea, CBIS. También existen diversos tipos de cáncer invasor. El más frecuente es el carcinoma ductal ex-esirro, que supone el 70-80% de todos los invasores, ya sea puro o combinado con otros tipos. Luego el lobular, que suponen del 5 al 10% de los cánceres de mama invasores, que suelen ser en ocasiones multifocales y bilaterales, o sea, de forma sincrónica o metacrónica. Otros tipos son menos frecuentes. Epidemiología del cáncer de mama. La frecuencia e importancia. El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente entre las mujeres europeas y norteamericanas. Es la segunda causa de muerte después del carcinoma broncogénico, pero supone la primera causa de mujeres entre 35 y 55 años. Incidencia: se pueden estimar unos 60 casos en 100.000 habitantes y año en los países de la Unión Europea, y los 35 a 50 casos sobre 100.000 en España. También los países menos industrializados presentan una incidencia menor. Esta aumenta cada día. Por ejemplo, vamos a seguir con la biología molecular del tumor. Las células cancerosas poseen las biomoléculas necesarias para la supervivencia, proliferación, diferenciación y expresión de muchas funciones específicas, pero la incapacidad para regularlas produce una alteración fenotípica y la transformación maligna. Están especialmente alteradas la capacidad de proliferación celular, que ocurre incluso en ausencia de factores de crecimiento, con desarrollo aparentemente incoordinado respecto a las necesidades fisiológicas del organismo, como diferenciación, anaplasia, así como organización cromosómica y genética. Desde el concepto de Virchow, que toda célula proviene de una célula, se admite que el cáncer es una enfermedad celular y también es aplicable al cáncer de mama. La biología moderna está desvelando las bases moleculares de la transformación cancerosa,
al descubrir alteraciones de los genes y su expresión, RNA mensajero y proteínas celulares. Los más importantes desde una perspectiva genética en el cáncer de mama son los genes BRCA1 y el 2. Las mutaciones de estos genes están en el origen del 2 a 3% de casos de cáncer de mama y en más de la mitad de los hereditarios. Significa un riesgo de 50 a 85% de padecer cáncer de mama y un 10 a 45% de cáncer de ovario a lo largo de toda la vida. Biológicamente, la glándula mamaria es un modelo de gran interés e importancia, ya que ofrece no solo toda la secuencia evolutiva tumoral, o sea, hiperplasia ductal atípica, carcinoma in situ, carcinoma invasivo y carcinoma metastásico, sino también la posibilidad de estudiar y traspasar a la clínica la información suministrada por los líquidos de quistes y las secreciones mamarios. Nuevos parámetros biológicos celulares como los genes ERBB2 y P53, cuyas positividades se asocian con carcinomas de mayor grado y peor comportamiento. No obstante, en los últimos años estamos asistiendo a la descripción de otros factores, muchos de los cuales podrán ser utilizados en el futuro cercano. Algunos de ellos se relacionan con genes que se expresan solo en los cánceres invasivos, pero no en los cánceres in situ, como el 1-HSCUL4A y el DIL2. Mientras que otros muestran un comportamiento opuesto, como el T1A12. Tiene especial interés la maspina, un gen tumor supresor de la familia de las serpinas, cuya expresión se pierde conforme progresa el cáncer de mama. Entre sus acciones destacan la inhibición de la motilidad celular, la invasión y la angiogénesis, factores predisponentes para el cáncer de mama. Para su presentación los agrupamos en factores clínicos, genéticos y hereditarios, hormonales, ambientales, otras enfermedades mamarias predisponentes, la raza y otros cuyo papel no está esclarecido, como la lactancia materna, traumatismos y otras enfermedades del organismo. Esta es la tabla criterio de riesgo del cáncer de mama. Familias con 3 o más miembros afectados, es decir, 2 de ellos con relación de primer grado, o familias con 2 miembros afectados, o sea, relación de primer grado, y que uno de ellos cumpla alguno de los siguientes criterios: cáncer de mama bilateral, a los de menos de 30 años, varón, ambos de menos de 50 años, 2 o más casos de cáncer de ovario, un cáncer de mama y un cáncer de ovario. Criterios de riesgo moderado: familias con 3 miembros afectos, como el cáncer de mama, o sea, familias con 3 miembros afectos de cáncer de mama, uno de ellos con relación de primer grado, 2 miembros también de segundo grado, cáncer de mama menos de 60 años o cáncer de ovario a cualquier edad, cáncer de mama de varón de primer grado, cáncer de mama de menos de 40 años, primer grado, un cáncer de mama bilateral de menos de 60 años, primer grado, un cáncer de mama de menos de 40 años, segundo grado de línea paterna, un familiar de segundo grado diagnosticado con cáncer de mama o cáncer de ovario. Es importante averiguar determinados aspectos de la vida de la paciente por si suponen factor de riesgo, como edad, sexo, datos de filiación, profesión, ocupación, o historial ginecológico y endocrino, datos de su vida de relación sexual, uso de fármacos como anovulatorios, estado físico general, hábito constitucional como obesidad. Varios factores de riesgo que se asocian a la presentación de cáncer de mama en primer lugar son el sexo femenino y la edad. A continuación se señalan los factores de riesgo más relevantes. Sin embargo, es importante señalar que la mayoría de las mujeres con cáncer de mama no tienen factores de riesgo identificables. Edad: las probabilidades de padecer cáncer de seno aumentan conforme la mujer envejece. Mujeres de más de 60 años tienen un riesgo mayor. Esta enfermedad es muy poco común antes de la menopausia. Sexo: la mayoría de pacientes con cáncer de mama son mujeres. Se estima que en la mujer el cáncer de mama es de 100 a 400 veces más frecuente que en el hombre. La American Cancer Society estima que en el 2003 203.000 mujeres eran diagnosticadas de cáncer de mama, pero hay que tener presente que los varones también pueden padecer la enfermedad, y en los Estados Unidos cerca de 1.500 hombres son diagnosticados cada año. La raza del cáncer mamario sucede con más frecuencia en mujeres de raza blanca que en latinas, asiáticas o afroamericanas. Historia familiar y herencia: las mujeres que tienen familiares en primer grado diagnosticados de cáncer de mama tienen 3 veces más posibilidades de padecer el mismo cáncer, sobre todo en los casos en los que se ha diagnosticado en edad premenopáusica. La presencia de cáncer de mama en familiares de segundo grado también aumenta el riesgo, pero no ha sido cuantificado como madre, hija, hermana, tía, carnal.
El riesgo de una mujer de desarrollar cáncer de mama es mayor si su madre, hermana o hija tuvo cáncer de mama, sobre todo a una edad joven, antes de los 40 años. En un 20-25% de los casos tiene cierta asociación familiar, algún caso de cáncer de mama en primera o segunda generación familiar. Y un 5-2% tiene un componente hereditario, es decir, su grupo de cáncer de mama familiar, que además tiene mayor penetrancia de afectación familiar, afectación muy temprana con focos múltiples y asociación a otros tipos de cáncer como colon o endometrio u otras lesiones que forman parte del síndrome de Lynch 3. Un amplio abanico de situaciones de herencia se acompaña de un riesgo elevado de aparición de cáncer de mama. Los más importantes son los BRCA1 y BRCA2. Los factores de estos riesgos, de estos genes, están en el origen del 2 o 3% de casos de cáncer de mama y en más de la mitad de los hereditarios. Significa un riesgo de 50-85% de padecer cáncer de mama y un 10-45%. Otros casos de cáncer de mama se asocian en los síndromes de Li-Fraumeni, Moguir-Torre, Cowden y Peutz-Jeghers, ¿no? Será un 10 a 45% de cáncer de ovario a lo largo de la vida. Genéticos. Como ya se ha comentado anteriormente, los cambios en ciertos genes como el BRCA1, BRCA2 y otros que a continuación se citarán aumentan el riesgo de cáncer de mama. En las familias en las que muchas mujeres han tenido la enfermedad, la prueba genética puede mostrar algunas veces la presencia de cambios genéticos específicos. Los proveedores de cuidados para la salud pueden sugerir formas para tratar de reducir el riesgo de cáncer de seno o mejorar la detección de esta enfermedad en mujeres que tienen estos cambios en sus genes. BRCA1 y BRCA2. Las primeras evidencias de que existía un gen dominante de susceptibilidad de cáncer de mama surgieron en 1984 mediante un modelo estadístico utilizado por Williams y Anderson a partir del estudio de 200 familias. Este primer estudio, junto a otros posteriores, pusieron en evidencia que las mutaciones en el gen de BRCA1 daban lugar a la aparición del síndrome de cáncer de mama y ovario en el 90% de los casos y 45% solo de mama. Posteriormente se localizó otro gen relacionado con esta susceptibilidad que se identificó como BRCA2. Los estudios del gen BRCA2 han puesto en evidencia que es el responsable del 35% de los cánceres de mama hereditarios en mujeres y de un 14% del cáncer de mama en varones. Los primeros estudios epidemiológicos llegaron a atribuir el 90% de los casos de cáncer de mama hereditario a los genes BRCA, mientras que estudios recientes cifran esta prevalencia entre 45 y 68%, así como la figura de funciones del gen de BRCA1. La proteína BRCA1 es sintetizada en el retículo endoplásmico y pasa al núcleo uniéndose a dos importinas. En este esquema, la proteína BRCA1 es sintetizada en el retículo endoplásmico. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un esquema de un núcleo, el citoplasma en celeste y el retículo endoplásmico que sintetiza el BRCA1, que es transportada a través de importinas al núcleo, a través de la membrana nuclear. Aquí vemos moléculas como RAD51 y se van a unir. Tenemos el BART1, se une a una cadena promotora. Eso vamos a verlo después. Se han descrito alrededor de 600 mutaciones distintas en el gen BRCA1 y más del 75% dan origen a una proteína truncada, incrementando el riesgo del desarrollo del cáncer de mama entre los 40 y 50 años, el cáncer de ovario, el cáncer de próstata, de colon. Este gen se halla ubicado en el brazo largo del cromosoma 17q21 y codifica para una proteína encargada de regular el proceso de reparación del ADN. La proteína BRCA1 interviene en las fases S y G2 del ciclo celular. Cuando se produce un daño en el ADN, la proteína BRCA1 se hiperfosforila y se relocaliza en los sitios de síntesis de ADN, formando un complejo con las otras proteínas como BRCA2 y RAD51, encargados de reparar el daño al ADN asociado a la replicación. El gen BRCA1 parece que regula los genes para encontrar y reconocer el daño del ADN y se cree que induce la expresión de genes reparadores que trabajan para reducir el daño y ayudar a la replicación del ADN. Por otro lado, este gen se expresa en las células de los distintos epitelios del organismo durante el desarrollo. Sus
sobreexpresión se ve aumentada durante el embarazo y disminuye tras el parto. Se ha observado que el BRCA1 es inducido por estrógenos. La inhibición de este gen causa un aumento de la proliferación de células del epitelio mamario. La inhibición de este gen causa un aumento de la proliferación de células del epitelio mamario. Tenemos una tabla: alteraciones genéticas asociadas al cáncer de mama esporádico o somático. Tenemos el gen con su región y modificación y la frecuencia. A ver, factores de crecimiento y receptores. En el grupo de factores de crecimiento y receptores vemos el gen EGFR, que modifica mediante sobreexpresión a una frecuencia de 20-40%. El gen HER-2/NE, sobreexpresión 20-40%. FGF1/FGF4, sobreexpresión 20-40%. TGF-alfa, sobreexpresión desconocida. Moléculas de señal intracelular, HARAS, o sea, HARAS, mutación 5-10%. C-SRC, sobreexpresión 5-70%. Reguladores del ciclo celular, TP53, mutación e inactivación 30-40%. RB1, inactivación 20-40%. Ciclina D, sobreexpresión 35-45%. TGFB, desregulación desconocida. Moléculas de adición y proteasis, ecadrina reducida, expresión ausente 60-47%. Pecadrina reducida, expresión ausente 30-35%. Catepsina D, sobreexpresión 20-24%. MMPS, expresión aumentada 20-40%. 20-80%. Otros genes: BSL2, sobreexpresión 30-45%. CMIC, o sea, CMIC, amplificación 5-10%. NM23, expresión disminuida, desconocida. La expresión normal del gen BRCA1 se ha demostrado en ratas de experimentación que puede inhibir el crecimiento de células tumorales de mama y ovario, mientras que una deleción de los 10 últimos aminoácidos de BRCA1 es suficiente para abolir esta capacidad inhibidora tumoral. Un gran número de tumores de mama y ovario de las pacientes portadoras de mutaciones presentan la pérdida de la copia normal del BRCA1, quedando solo la forma que contiene la mutación heredada. Esto es lo que se denomina pérdida de la heterocigosidad, LHO. Pérdida de la heterocigosidad, LHO. Puede ser lost heterogosity. Bueno, respecto al gen BRCA2, se han descrito unas 450 mutaciones, y al igual que las mutaciones del BRCA1, muchas son de significado incierto. Las mutaciones de BRCA2 se hallan asociadas a un riesgo incrementado para el desarrollo de diversos cánceres, como el de mama femenino y masculino, el de ovario, de próstata, de páncreas y de laringe. BRCA2 se halla ubicado en el brazo largo del cromosoma 13, 13Q, 12-13. Al igual que BRCA1, el producto génico de BRCA2 está involucrado en el proceso de reparación del ADN, formando un complejo multiproteíco con otras proteínas como la RAT51, BART1, BRCA1. Por otro lado, parece que existe una relación sinérgica de BRCA2 con el gen P53. El gen P53, al igual que BRCA1 y BRCA2, es un gen supresor de tumores, pero a diferencia de los dos primeros, se encuentra mutado en la mitad de los casos de cáncer general. Los criterios para realizar el análisis de los genes de BRCA son los siguientes: pacientes con cáncer de mama y ovario que tengan 2 o más familiares de primer grado afectados por esta enfermedad; pacientes con cáncer de mama y ovario diagnosticados antes de los 45 años y que tengan un familiar de primer grado afectado; pacientes con cáncer de mama y ovario diagnosticados antes de los 35 años; pacientes de sexo masculino con cáncer de mama. Aquellas pacientes que no cumplan los requisitos deben ser informadas de que el riesgo de desarrollo de la enfermedad es muy bajo respecto a los genes conocidos hasta ahora. Por lo tanto, el carácter hereditario de un cáncer de mama no puede ser excluido definitivamente, aunque el test de los BRCA no dé positivo, ya que podrían existir otras mutaciones en estos mismos genes que no se han identificado, o mutaciones en otros genes de susceptibilidad que son todavía desconocidos.
Carcinoma in situ. En el carcinoma in situ, aparte de la proliferación celular que ha demostrado su eficacia como parámetro pronóstico, numerosos grupos están centrando su atención en el estudio de ciertas moléculas de la matriz extracelular relacionadas con la adhesión, de que pueden aportar esta información que desea el médico. Así, la expresión de tenasina estromal se correlaciona significativamente en el grado nuclear, histológico y mitosis, y su localización periductal se asocia con mayor probabilidad de invasión y es un factor pronóstico independiente. La de la conexina 43 falta frecuentemente en los carcinomas in situ y es un marcador precoz de transformación, y la de la gelsolina, proteína fijadora de la actina, está disminuida en el 70% de los carcinomas esporádicos. Otras sustancias como actina específica muscular, MSA, pueden usarse en el diagnóstico diferencial entre carcinoma in situ e hiperplasia ductal atípica, reflejar la invasión estromal como colágenos 1 y 3, o el paso de carcinoma in situ a invasivo, factor cripto. Carcinoma invasivo. Por otro lado, se ha demostrado que en el carcinoma invasivo, además de ciertos genes empleados de forma rutinaria, P53 o RBB2, está prevaleciendo, como ya hemos citado anteriormente, el estudio y uso de sustancias relacionadas con la adhesión y matriz extracelular, que son el exponente de las primeras fases invasivas del tumor, como anclaje celular y degradación de la matriz celular. Así, la positividad de la tenasina en los bordes invasivos de los tumores sin adenopatías y tratados con cirugía conservadora y radioterapia es un factor pronóstico de recidivas locales. La pérdida de laminina 5 es un episodio precoz de malignidad de invasión, y la ausencia de caterina 11 indica diseminación, y además, junto con el tumor supresor NM23 y la angiogénesis, demostró ser un factor pronóstico en los casos sin ganglios axilares, superando al grado histológico y al tamaño. Conviene recordar que ciertas moléculas de adhesión como N-caderina, mesenquimal, integrinas alfa 1, alfa 2 y alfa 3 se asocian con una mayor capacidad invasiva al promover la motilidad, la invasión y la metástasis, y al potenciar asimismo la producción de ciertas proteasas MMP9, repito, MMP9, estromalicina 1, MMP9, lo que resulta de gran importancia fisiopatológica. Recientemente se ha destacado el interés de la osteopontina y la cialoproteína ósea. Aquella es una glucoproteína secretada con una región RGT, lo que permite interrelacionarse con la matriz extracelular. Se expresa en el 77% de los carcinomas mamarios in situ e invasivos, lo que conlleva una mayor capacidad infiltrativa y la expresión del activador del plasminógeno tipo urosinasa proteasa, asociada con peor comportamiento. La presencia de osteopontina o cialoproteína ósea en la célula tumoral le confiere una mayor capacidad de supervivencia gracias a su unión a la integrina B3, B-chica 3, ambas, o CD44, osteopontina, en la membrana celular, seguida del secuestro del factor H y de la inhibición de la lisis celular mediada por el complemento. La expresión tisular de la cialoproteína ósea también es un factor predictor muy importante de la capacidad metastásica ósea, y lo mismo ocurre cuando se incrementa en el suero, donde empieza a ser dosificada. Se han estudiado en los tumores de mama numerosas enzimas degradantes de la matriz celular, ya sea de forma aislada o con sus receptores e inhibidores. De todas las descritas, solo el sistema del activador del plasminógeno, especialmente el tipo urosinasa y sus inhibidores, no ha sido cuestionado y sigue conservando su valor pronóstico desde las primeras descripciones, por lo que su uso puede estar justificado. Sin embargo, conviene recordar que el efecto biológico final de la proteasa, cuyo origen puede ser el tumor o la estroma vecina, depende de su concentración, de su o sus inhibidores y de sus receptores, y que no siempre mayor concentración de proteasa es sinónimo de mal pronóstico. Mención especial con respecto al CERB, o sea, CERB2, determinado mediante la inmunohistoquímica, no es un factor independiente de pronóstico en carcinomas ductales infiltrantes de mama T2N, es decir, T2N1. Los receptores estrogénicos presentan una relación inversa con CERB2 con significación estadística de P igual a 0,0403. Factores hormonales y endocrinos.
Es reseñable el hecho de que desde hace muchos años sabemos que el contexto hormonal de la feminidad favorece la formación del cáncer de mama. El mecanismo íntimo no se conoce a ciencia cierta, aunque el estímulo favorecedor de la proliferación y división celular que ejercen las células femeninas sobre el tejido funcional mamario está involucrado. En concreto, los estrógenos, cuando se encuentran en situación o concentración descompensada sobre los prostágenos, producen un contexto favorable para la proliferación celular. Todas las situaciones que suponen mayor exposición a picos de estrógenos son factores de riesgo reconocidos. En la menarquia y menopausia, mayor riesgo con la menarquia precoz y la menopausia tardía. Las mujeres que empezaron su menstruación tuvieron su primer periodo menstrual a una edad temprana, antes de 12 años, que pasaron por la menopausia ya tarde, después de 55 años de edad, ya que al maximizarse el número de ciclos ovulatorios aumenta el efecto acumulativo de la dosis de estrógenos en el epitelio mamario. Nuliparidad. Las situaciones de alteraciones de la paridad e infertilidad, mayor riesgo en las nulíparas. Gestación de más de 30 años. La edad avanzada del primer hijo, o sea, mayor riesgo cuando el primer hijo ocurre por encima de los 30 años. THS. La terapia hormonal sustituiría los anticonceptivos, o sea, por las dosis de estrógenos actuales que tienen menores dosis, aportan mucho menor riesgo. Las mujeres que reciben terapia hormonal para la menopausia, o ya sea estrógeno solo o estrógeno más progesterona, durante 5 años o más después de la menopausia parecen tener también mayores probabilidades de desarrollar cáncer de seno. La explicación es la siguiente. Los estrógenos y supuestamente la progesterona actúan de forma sinérgica e intervienen en el proceso de división celular, dando lugar a una proliferación de las células epiteliales de la mama. Esta proliferación celular vuelve a las células mamarias más susceptibles a errores genéticos, puesto que aumentan el número de divisiones celulares y con ello aumenta el riesgo de que se produzcan errores genéticos durante la replicación del ADN, lo que puede llevar al desarrollo de un fenotipo maligno. Tumor ginecológico asociado. Tumores ováricos secretores son situaciones que elevan el riesgo. En este sentido, la oophorectomía bilateral precoz practicada por algún motivo justificado indirectamente protege del cáncer de mama. El aborto IVE, interrupción voluntaria del embarazo. Se ha investigado mucho para saber si el hecho de haber tenido un aborto de interrupción del embarazo afecta la probabilidad de la mujer de desarrollar cáncer de mama más tarde. Estudios de gran envergadura, bien diseñados, han mostrado consistentemente que no hay una relación entre el aborto o la interrupción del embarazo y el desarrollo de cáncer de seno. Gestación. El cáncer de mama asociado a la gestación se define como el cáncer de mama diagnosticado durante la gestación o en los 12 meses tras el parto. La incidencia del cáncer de mama asociado a la gestación está entre el 0.9 a 3,9%. El pronóstico no es significativamente diferente del cáncer de mama no asociado a la gestación, excepto en los casos en que el retraso en el diagnóstico se asocia con estadios más avanzados. Cierta mención merecen el haber tomado dietilestilbestrol DES. El dietilestilbestrol es una forma sintética de estrógeno que se dio a algunas mujeres embarazadas en Estados Unidos entre 1940 y 1971 más o menos. El dietilestilbestrol ya no se da a mujeres embarazadas. Las mujeres que tomaron dietilestilbestrol durante el embarazo tienen un riesgo ligeramente mayor de cáncer de mama. No parece todavía que este sea el caso en cuanto a sus hijas que estuvieron expuestas a dietilestilbestrol antes de nacer. La obesidad antes de los 40 años parece que la obesidad protege, entre otras razones porque las obesas tienen mayor cantidad de ciclos anovulatorios y contexto de predominio progesterónico. Sin embargo, después de la menopausia parece que el riesgo se duplica en las obesas, quizá porque en el tejido graso se siguen sintetizando mayor cantidad de estrógenos a partir de corticoides y hormonas masculinas que en las pacientes delgadas. También algunos estudios muestran que al subir de peso después de la menopausia aumenta el riesgo de cáncer de mama. Inactividad física. Las mujeres que son inactivas físicamente en su vida diaria presentan tener un riesgo mayor de cáncer de mama. La activación física puede ayudar a reducir el riesgo al prevenir el subir de peso y la obesidad. Factores ambientales. Es posible que una parte importante de las observaciones de diferencia de incidencia entre diversas regiones del mundo se explique por factores ambientales. El cáncer de mama es más frecuente en pacientes de clase social alta, más frecuente en zonas urbanas que rurales, y en cuanto a aspectos geográficos, algunos se involucran en el contexto del ritmo de vida del mundo occidental. Las radiaciones ionizantes se acompañan con riesgo elevado a partir de los 20-30 años después de la exposición. La exposición a determinados carcinógenos ambientales limitados en zonas geográficas, como algunos pesticidas, especialmente los organoclorados, se comportan con efecto estrogénico, o sea, disruptores endocrinos. Se ha discutido si las dietas ricas en grasas aumentan el riesgo de cáncer de mama, pero no sabemos la causa última. En parte por lo que supone la carencia de vitaminas A, C y E.
Otros aspectos estudiados como la cafeína, el tabaco y otros diversos no se conoce a ciencia cierta si influyen. Al parecer, según recientes estudios, el consumo y abuso de alcohol, 3 o 4 vasos al día, parece que aumenta las concentraciones plasmáticas de estrógenos, pudiendo conferir un pequeño aumento del riesgo de presentar este tipo de cáncer. Radioterapia. Las mujeres que han recibido radioterapia en el área torácica, incluidas las mamas, antes de los 30 años, tienen un riesgo mayor de cáncer de mama. Esto incluye a mujeres que han recibido tratamiento para el linfoma de Hodgkin. Los estudios muestran que cuanto más joven era la mujer cuando recibió el tratamiento de radiación, mayor es el riesgo que desarrolle cáncer de mama más tarde en su vida. Otras enfermedades de la mama. Después de varios estudios de seguimiento, se sabe que una serie de enfermedades mamarias incrementan el riesgo de cáncer de mama. Unas tienen un riesgo muy elevado, riesgo alto RR10 o más veces, haber tenido antecedente personal de cáncer de mama o de cáncer de endometrio. Otros riesgo moderado RR4 a 5 veces, como la hiperplasia epitelial atípica. Presenta riesgo leve, o sea RR de 1.5 a 2 veces, adenosis esclerosante, hiperplasia epitelial moderada y los papilomas. Entre otras enfermedades de la mama se supone que no hay riesgo aumentado de desarrollar cáncer de mama, como adenosis simple, alteraciones quísticas, metaplasia apócrina, hiperplasia epitelial leve, fibroadenoma pequeño. Lactancia materna. Anteriormente se pensaba que la lactancia materna por un periodo superior a 36 meses durante los años fértiles protegía frente al cáncer de mama. Parece que esto no está claro y que el efecto protector está más en relación al embarazo. El papel del supuesto factor vírico de Bittner, estudiado en los roedores, hoy no está claramente establecido en el hombre. Traumatismo, aunque se suponía un papel etiológico, no se ha demostrado. Lo que ocurre es que los traumas producen áreas de necrosis grasa y estas distorsionan la arquitectura glandular, sobre todo en la mamografía. Otros factores que no parecen suponer riesgo de cáncer de mama. Se ha expuesto que una serie de factores tenían un papel etiológico que hasta ahora no se ha demostrado. Son medicamentos como el diazepam, reserpina, enfermedad tiroidea, colicectomía, tintes de pelo, tensión emocional, tabaco. Antecedentes personales de cáncer de mama. La mujer que tiene cáncer de mama tiene un riesgo mayor de padecer esta enfermedad, ya sea ipsilateral, si el tratamiento es conservador o contralateral. Cambios de la mama. Algunas mujeres tienen células en la mama que se ven anormales histopatológicamente. Al tener cierto tipo de células anormales, hiperplasia típica, carcinoma lobiliar in situ, o sea, CLIS, aumenta el riesgo de cáncer de mama. Densidad de la mama. Las mujeres de más edad que tienen más bien tejido denso, es decir, no graso, en una mamografía tienen un riesgo mayor de cáncer de mama, pero no se ha demostrado que un mayor volumen mamario aumente el riesgo de cáncer de mama. Muchos factores de riesgo pueden evitarse, otros, como los antecedentes familiares, no se pueden evitar. Ayuda a estar al tanto de los factores de riesgo. Pero es también importante tener en cuenta que la mayoría de mujeres que tienen estos factores de riesgo no padecen cáncer de seno. También la mayoría de las mujeres que desarrollan cáncer de seno no tienen antecedentes de esta enfermedad en su familia. De hecho, con excepción del envejecimiento, la mayoría de mujeres que tienen cáncer de seno no tienen factores de riesgo acentuados. Sin embargo, la mujer que piensa que pueda tener un riesgo de cáncer de seno deberá discutir su preocupación con su proveedor de servicios para la salud. El proveedor de servicios para la salud puede sugerir formas de reducir el riesgo y puede planear un programa adecuado para exámenes. Fin.